Nuestro Padre Celestial, en esta mañana invocamos tu nombre para suplicarte que quieras bendecir nuestro entendimiento. Te pedimos que hables a nuestra conciencia, te pedimos que hables a nuestra alma, te pedimos que extiendas tu misericordia sobre nosotros para que nadie de los que estamos aquí empecemos a caminar en el pecado más grande que la Biblia pronuncia, que es el pecado de apostasía. Ayúdanos, Padre, a entender los grados de maldad que hay en cada pecado, pero sobre todo sobresalir en este pecado abominable ante tus ojos, condenable ante tus ojos, el pecado de apostasía. Ayúdanos a entender cómo se inicia esta conducta pecaminosa. Ayúdanos a entender cómo actúa el apóstata y ayúdanos a entender cuál será el fin de todos aquellos que caigan en una apostasía definitiva. Guárdanos, Padre. Te pedimos que nos guardes de ni siquiera estar caminando en un camino que nos aleja cada vez más de ti, como el de la apostasía. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Fíjense que antes de definir este pecado, el pecado de la apostasía, es importante entender que uno de los lugares de mayor bendición para cualquier ser humano es llegar a una iglesia verdadera. El conocer el Evangelio de la gracia, el conocer la verdad celestial, la verdad bíblica, la verdad divina, es una de las bendiciones más grandes para cualquier ser humano. No llegaste al puesto de la esquina, no llegaste al puesto de hot dogs, ¿no?, donde tenías hambre. Llegaste al lugar autorizado por Dios, una iglesia verdadera, que te anuncia el Evangelio de la gracia, que te describe al dueño del universo, que te da respuestas a todas sus principales interrogantes y preguntas que tienes, inclusive preguntas existenciales, ¿no? Llegas a un lugar donde lo que abundan son respuestas. Una iglesia verdadera que te habla de la verdad verdadera, que te habla del Dios verdadero, que te habla de la ley verdadera y que te presenta el verdadero evangelio. Esta es una de las cosas de mayor bendición para un ser humano. Pero el tema de hoy es que ese lugar de más bendición para ti se puede convertir en la peor maldición que tengas en tu vida. ¿Qué? A ver, póngase de acuerdo, pastor. No, el de mayor bendición, pero el de mayor condenación. ¿Cómo está eso? Sí. Y Dios te lleva a una iglesia verdadera para que conozcas al Dios verdadero, para que sepas que tú y yo, como criaturas del polvo, nos debemos a Él nos hizo, Él nos ha creado, Él nos ha dado un propósito de existencia, Él nos guía, Él nos muestra su voluntad a través de la Biblia y espera que lo apliquemos en nuestras vidas y avancemos en el camino que Él nos ha dado. Oímos, aplicamos y avanzamos. Oímos, aplicamos y avanzamos. Esa es la regla así de sencilla que hay en la Biblia. De tal manera que la pregunta es, bueno, ¿y si yo oigo, no aplico y no avanzo? Oigo, no aplico y no avanzo, ¿qué pasa conmigo? Ay, pues hay grados de pecado y este es uno de los mayores, porque el problema de que alguien escuche, no aplique y no avance y se quede en el mismo estado espiritual
igual al primer día que llegó a la iglesia verdadera, lo convierte en una conducta de pecado de omisión. Porque mucha gente que asiste a la iglesia dice, yo no hago nada malo. Sí haces algo malo. ¿Qué? No obedeces al que te está hablando, que es el Dios de la Biblia. La Biblia es la palabra escrita de Dios. No oyes lo que Él te está diciendo. La Biblia te dice, arrepíntete y te dice, yo así estoy bien. La Biblia te dice, conviértete, yo así estoy bien. La Biblia te dice, regresa a Dios y dice, yo aquí estoy bien. Tu pecado no es de inmoralidad sexual, de robo, de tranza, no. El pecado de miles es la omisión. Pero aún así hay algo más grave en el pecado de apostasía. Porque, hermanos, el pecado de apostasía, la palabra apostasía es apartarse. Así vamos a dejarlo apartarse, pero tiene varias implicaciones. Porque la palabra apostasía es te apartas, abandonas, te rebelas, dejas, es un abandono total, es una renuncia, es un rechazo total, donde la persona prácticamente se divorcia de Dios. Ya no quiero saber nada de ti, no me interesa, ese libro está mal, Jesucristo fue posiblemente un mentiroso y Dios y yo ya no quiero creer en él, a mí ya no me moleste con su librito y ¡pum! La persona se aparta. Blasfema contra Dios. Y si hiciéramos un dibujo para ilustrar la apostasía, sería una mano tirando la Biblia a un bote de basura. Y la persona, ¡pum!, se aleja. La pregunta es, ¿qué es la apostasía? ¿Cómo empieza? ¿Y cómo son las evidencias de una apóstata? Y la terrible consecuencia que va a vivir una persona en apostasía. Hermanos, entonces repito, la palabra apostasía es abandonar, renunciar. La palabra apostasía es lo opuesto a conversión. Totalmente es el antónimo. De tal manera que es volverse atrás, regresarse. Es como cuando, de hecho, en Deuteronomio 24, cuando un hombre le da carta de repudio a una mujer, que era lo que prácticamente actualmente se llamaría carta de divorcio, carta de repudio, es la palabra apostasía. Se aparta de esa persona, la deja, se separa, se vuelve a otro lugar, renuncia. Es ese acto donde una persona está pasivamente escuchando, tiene un año escuchando, dice, ay, qué aburrido este libro, ay, otra vez ir a la iglesia. Y no quiere entender esa persona que congregarse no es suficiente, pero se conforma con lo mínimo, asiste. No, eso es todo lo que aporta. Asistencia. Y su asistencia cree que es suficiente para una conversión. No, hermanos. Esta persona está en un crecimiento de conocimiento que en algún momento parece una enciclopedia, ¿no? Ya tiene mucho conocimiento, pero este conocimiento no es aplicado en amor a nadie. Ni siquiera este crecimiento en el conocimiento tiene más amor por Dios, no. ¿Tiene más amor por el prójimo? No. ¿Se convierte en ayuda a los necesitados? No. La persona es solamente una enciclopedia. Te conoce doctrinas, te conoce el calvinismo, te conoce las doctrinas de la gracia, te puede dar una cátedra de los atributos de Dios, pero no hay amor por nadie. Solamente mis planes, mis proyectos, mis ilusiones, todo mío. No muevo un dedo en el reino de Dios, no muevo un dedo en la iglesia, no me interesa regalar una Biblia. El año pasado no regalé ninguna Biblia, el año antepasado no regalé, es más, tengo 10 años y no he regalado ni una Biblia, no me interesa, a mí déjenme en paz, para mí es suficiente asistir.
¿Cuál es el problema de esa persona? Que este estado de omisión, oye y no hace, oye y no hace, y pone a esta persona en la posición más peligrosa de todo este planeta. Y empieza manifestándose de muchas maneras. Ahorita lo vamos a ver en el contexto de Hebreos, que es uno de los libros que habla muchísimo de la apostasía, donde judíos habían sido convertidos al cristianismo, y ya en su estado de cristianismo, algunos falsos maestros fueron a perseguirlos para convencerlos que se regresaran al judaísmo. Y el autor de Hebreos presenta su carta de Hebreos para mostrar la suficiencia de la Biblia, en la que presenta la superioridad de Cristo como nuevo pacto. Es un superior sacerdote, es una superior sangre, es un cordero superior, su sacerdocio es superior, diciéndoles que estaban en una posición superior al judaísmo. Pero aún así había gente que llamaban judaizantes. Judaizantes es que eran judíos celosos de que el cristianismo estaba creciendo y trataban de rescatar a judíos para regresarlos para acá. Por eso el libro de Hebreos es un libro que trata muy fuerte el tema de la apostasía, de que no se regresen, de que no abandonen, de que no renuncien, de que no se aparten. Y por eso repito, el dibujo para ilustrar la apostasía es una mano tirando la Biblia al basurero, tirando a Jesucristo al basurero, tirando el nuevo pacto al basurero. Y yo sé que muchos de ustedes van a decir, hermano, ¿cómo crees? Nosotros no haremos eso. Oyes y no obedeces. Estás en ese camino. ¿Por qué? Porque una de las características de empezar caminando en el camino de la apostasía es que la persona empieza a faltar a la iglesia, empieza a faltar a los estudios, empieza a separarse. Hay una separación con esa comunidad cristiana, se vuelve un fastidio, se vuelve un horror, y hasta ese enfriamiento llega un momento donde la persona se aleja totalmente. Y ya el apóstata declarado, cuando tú le preguntas de cristianismo, blasfema. No, es que yo iba a esa iglesia y que Cristo es Dios. ¿Cómo creen que Cristo va a ser Dios? Que Él salvó a todos. ¿Cómo que va a salvar a todos? O que algunos. No, no es posible. Y empieza a pelear contra la verdad sagrada. De tal manera que la apostasía tiene dos palabras que es, número uno, la verdad celestial, la verdad divina, la verdad bíblica y la renuncia a esta verdad. Renuncio a esta verdad. ¿Sí? Y termina siendo una blasfemia. Divorciarse del Dios verdadero, divorciarse de una iglesia verdadera, divorciarse así abiertamente de las cosas de Dios. Hijo de hermanos. ¿Por qué? El primer apóstata que hay en la Biblia se llama Satanás. O sea, un apóstata es un hermano gemelo del demonio. Y un apóstata, para que tengas una idea, sea más fácil de entender esta conducta pecaminosa, es Judas. Porque el apóstata va, antes de manifestar que está caminando en la apostasía, vemos a Judas caminando con Cristo, escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros, viendo su divinidad, viendo la autoridad que tenía sobre los demonios, viendo su autoridad sobre la creación, pero nunca hubo una milésima en su alma de creer, confiar y entregarse en el Señor Jesucristo. No había nada en esa persona. Otra vez, él pensaba que asistir todos los días con el Señor Jesucristo era suficiente, pero su alma estaba fría y oscura siempre. De tal manera que al final
deme 30 monedas de plata y se los entrego. Y los 30 monedas de plata era el costo de un esclavo. A eso lo vendió. No, a ese. Por eso el apóstata empieza a asistir a la iglesia y es como las cuatro semillas que son sembradas. ¿Recuerdan? Una semilla es sembrada junto al camino, vienen las aves y se la llevan. La otra semilla es plantada entre pedregales, igual no da fruto. La otra es plantada entre abrojos y no da fruto. Y solamente una semilla es la que da fruto porque es sembrada en buena tierra. Estas otras, las tres primeras, no dan fruto. Y ese es el problema del apóstata. Empieza a asistir, oye, medio entiende, hay un razonamiento, hay un compañerismo con esa iglesia, algunos hasta se bautizan, ¿verdad? Algunos hasta se hacen miembros de la iglesia, pero en su corazón están fingiendo, en su corazón están actuando. No hay fruto, no hay fruto de buenas obras, no hay fruto de arrepentimiento, no hay una manifestación de que Dios, Espíritu Santo, esté actuando en ellos, no hay iluminación, están como desde el primer día que se bautizaron, no han crecido, de tal manera, hermanos, que hay personas que están en la iglesia, entre comillas, activas, pero en su corazón no creen. No creen. Es una fe intelectual. Es una fe que no es la fe salvadora. Por eso es la terrible advertencia. El verdadero creyente no puede caer en esa conducta pecaminosa. No puede. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas están en las manos del Padre y nadie las arrebatará del Padre. Fueron convertidos, fueron regenerados, tienen vida para comprender, para entender. Pero el apóstata es una persona sugestionado, calientasillas, dominguera, es un cristiano pirata, ¿no? Que llega un momento donde está fingiendo bien, pero no da fruto. En un pasaje, Cristo se acerca a una higuera y busca fruto y no hay. Y la maldice. ¿Sí? No quiero entrar aquí a una explicación más detallada. Dice el texto que era una higuera con muchas hojas, muchas, no era una higuera pelona, era una higuera con muchos frutos, con muchas hojas. Y estuvo moviendo las hojas, porque a veces una hoja puede tapar un higo, ¿no? Y estuvo ahí buscando, y dice la Biblia, solamente tenía hojas y no fruto. Hay muchas personas que pueden estar activas en una iglesia, pero en su corazón están muertos. Pueden tener algún ministerio en la iglesia, pero en su corazón está muerto. Están llenos de dudas, no las aclaran, están llenos de mundanalidad, sus metas son otras, su estancia en el cristianismo son 2 horas el domingo, no hay más cristianismo que el domingo en esas personas, no buscan a Dios, no tienen comunión con Dios, no leen la Biblia, no oran, no memorizan, no estudian, no analizan, nada. De tal manera, hermanos, que se empieza a mostrar esa falta de interés por las cosas de Dios. Por eso, eso termina siendo, en el ejército se llama desertor, cuando hay un juramento militar donde una persona entra a la milicia y hay un juramento militar donde firma, se compromete, de tal manera que ese soldado, ante un momento de guerra, ante un momento de ir a combatir algo, dice, no,
siempre no, y se va. Hay normas en los ejércitos que le pueden hacer un juicio militar marcial, ir contra él. No puede ser que tú abandones a tus compañeros al momento de un ataque. No puede ser, no puedes hacer eso. Te comprometiste. Y esa persona apóstata se comprometió con Dios, se comprometió con la iglesia, hasta se bautizó, hasta era miembro, pero no movía un dedo en el reino de Dios. Nada. Este es el peligro más grande, por eso regreso al principio. La bendición más grande para un ser humano es que Dios lo lleve a una iglesia verdadera, que le enseñe quién es el Dios, el único Dios verdadero, que le enseñen el verdadero evangelio de la gracia, que le describan los atributos del Dios verdadero, que le hablan de las doctrinas verdaderas, que le hablan de la verdad celestial, de la verdad divina, de la verdad bíblica. Es una de las cosas de mayor bendición para un ser humano. No existe otra, hermanos. Te están presentando al Dios perfecto. Es un conocimiento transformador, porque te empiezas a darte cuenta de lo que es Dios, su inmensidad, su infinitud, su soberanía. Y es una información aplastante, porque Él crece y yo me hago más pequeño, y más pequeño, y más pequeño. Y eso es correcto, porque estoy conociendo a alguien perfecto. Pero si yo estoy asistiendo a su iglesia y no hago nada, tu pecado grave es la omisión. Por eso ustedes me han escuchado en esos 30 años que tiene esa iglesia, que yo le he dicho a muchas personas que mejor ya no vengan, porque cada domingo oyes y no obedeces. Oyes y no obedeces. Oyes y no obedeces. Y esa persona aumenta más la condenación. Inclusive Pedro dice, mejor les hubiera sido no haber ni siquiera nacido, ni conocido el evangelio de la gracia. Por eso, hermanos, aquí es donde viene el problema, ¿no? Donde la persona prácticamente se mete en ese tipo de problemas. Y aquí tenemos que entender un principio. La bendición más grande que Dios le ha dado a una iglesia verdadera es que hable de la verdad divina. Ese es uno de los puntos más hermosos y virtudes que tiene una iglesia verdadera. Hablan del Dios verdadero, hablan del evangelio verdadero, hablan de la ley verdadera, hablan de las doctrinas verdaderas. Solamente a la iglesia cristiana, no es a ningún gobierno, a un presidente municipal, a una empresa, no, es a un puñado de creyentes reunidos que dan gloria a Dios cada domingo. Y este privilegio es llevar la verdad a tu alma. Por eso se pagan rentas en diferentes lugares, algunos otros tienen más dinero para construir, para que sea un lugar público donde se hable del Dios verdadero. Pero repito, otra vez, ese rechazo, ese repudio, déjenme en paz, ya no quiero saber esa porquería. ¿Cómo que porquería? Sí, para mí es una porquería. O sea, el apóstata termina blasfemando. Ahorita vamos a ver los textos, ¿sí? Por eso, hermanos, este prácticamente es uno de los que se llama la Biblia el pecado de muerte. No hay ya sacrificio para esta conducta pecaminosa. Ya no hay, no hay esperanza de perdón. Dios ha negado el perdón a una persona que blasfema. Por eso vamos a leer la historia que nos platica Juan Bunyan de esa persona. Dice aquí, voy a hablar de lectura en la parte donde está el apóstata, según el libro que estamos estudiando de Juan Bunyan. Dice, un hombre dentro de la jaula de hierro. Y le dice, no, espera, dijo el intérprete, hasta que te haya mostrado un poco más y después seguirás tu camino. Así que lo tomó de la mano y lo llevó a una habitación muy oscura, donde un hombre estaba sentado dentro de una jaula de hierro. Este hombre parecía afligido. Estaba con sus ojos bajos
sus manos entrelazadas y suspiraba como si su corazón fuera a romperse. ¿Qué significa eso?, preguntó Cristiano. Pregúntale tú mismo, replicó el intérprete. El hombre explica la razón de su desgracia. Cristiano se acercó a la jaula y le preguntó al hombre: ¿quién eres tú? Dice este hombre que está en la jaula: hubo un tiempo en que yo parecía un buen cristiano. Yo creía que estaba en el camino a la ciudad celestial y me sentía feliz con la idea de llegar allí. Pero, ¿qué eres tú ahora? Ahora soy un hombre desesperado porque dejé de vigilar y de ser sobrio y di rienda suelta a mis pasiones. Yo pequé contra la luz de la palabra y la bondad de Dios. Tenté al diablo y él me ha vencido. He afrentado al Espíritu y él se ha ido. Y he endurecido mi corazón tanto que no puedo arrepentirme. Pero ¿no puedes ahora arrepentirte y volver? Dios me ha negado el arrepentimiento. Él me ha encerrado en esa jaula. Oh eternidad, eternidad, ¿cómo podré soportar el castigo eterno? El intérprete entonces dijo a Cristiano que la desgracia de este hombre sea recordado por ti y que te sirva de advertencia. Esto es horrible, dijo Cristiano, que Dios me ayude a ser sobrio. Te ruego que me dejes seguir ahora mi camino. Sí, o sea, hermanos, el apóstata, después de conocer las glorias de Dios, piensa en dejar eso porque él piensa que hay algo mejor que las bendiciones de Dios. Y eso, hermanos, ya es una mente reprobada. Un apóstata vive en tinieblas. Un apóstata, las tinieblas moran dentro de él. Un apóstata es una persona oscura, muy oscura, de tal manera que la falta de la bendición de Dios está sobre él, ¿verdad? Terriblemente, porque rechaza la bendición de Dios, no quiere nada con la bendición de Dios, y esta es la tragedia. Por eso, aquí vemos que esto tiene que ver con personas que sí creen que son cristianos y están convencidos que sí lo son. Porque aquí habría dos grupos: el que no lo es y afirma que sí lo es, y el que sí es cristiano, que a veces pasa por periodos de duda que es cristiano, ¿no? Entonces, este es el problema. Esos dos grupos, pero a lo que me está definiendo es aquellos que no lo son y dicen: sí, pastor, yo sí soy, aunque diga que usted diga que no, usted no conoce mi corazón. Bueno, ¿qué te puedo decir, verdad? No hay frutos, no hay obras. Creen que es suficiente asistir el domingo y con eso se conforman. No, hermanos. Por eso, repito, es peligrosísimo ir a una iglesia verdadera sin que haya una conversión en tu vida después de tanto tiempo. Vamos aquí a poner aquí tres cosas. Hay tres tipos de apostasía. La primera es la apostasía doctrinal, la segunda es la apostasía moral y la tercera es la apostasía por persecución. Ahí podremos agregar algo más, pero vamos a poner esos tres. ¿En qué consiste? Bueno, si ya estamos diciendo que la apostasía es apartarme, renunciar, rebelarme, un divorcio. Bueno, la apostasía doctrinal es donde la persona abandona la iglesia, abandona su comunidad, porque dice: es que es muy frío esto, como que le falta ambiente, le falta música, le falta danza, le falta emoción.
y se van en pos de grupos alejados de la verdad, pero muy guapachosos, ¿no? Y ya cuando uno llega a platicar con ellos, oye, pero ese grupo está alejado de la verdad. Sí, hermano, pero allá sí hay amor y aquí no hay amor. A ver, el ambiente que ellos crean le llaman amor. Sí. ¿Sabes qué? Predicarte la verdad implica más amor por tu alma que un lugar donde hay gritos, sombrerazos, alaridos y, entre comillas, ambiente cristiano. Hay un concepto erróneo de lo que es el amor. Entonces, hay muchas personas que las iglesias verdaderas les aburren porque no hay el grito, la emoción, el sentimiento, el alarido, todo ese tipo de fábrica de emociones. No, porque es solamente la palabra. La Biblia está destinada a tu mente, a tu alma y a tu corazón, que se entienda, que se comprenda. La Biblia no está destinada a tus emociones. La Biblia está destinada a que se comprenda. De tal manera que esa persona dice, pues sí, tiene razón, pastor, pero allá me abrazan, allá hasta me invitan más a sus casas, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Y abandonan un santuario de la verdad y se van. La segunda es la apostasía moral. La apostasía moral es aquella donde hay un pecado que te está atrayendo, hay un pecado que te está jalando, y es la iglesia o mi pecado. La iglesia y el cristianismo o mi pasión pecaminosa. De tal manera que ese pecado te empieza a decir, ven, y la persona llega un momento y dice, es que no puedo tener a mi amante y a la iglesia, no puedo robar, y la iglesia me tengo que definir por algo, tengo que ser honesto conmigo mismo, ¿no? Bueno, llega un momento donde la apostasía moral, la persona dice, perdón, prefiero mi minatería y mi amante a la iglesia, y se va. De tal manera que se comete una apostasía moral. Y hay otra donde la persecución, eso le pasó mucho, la única persona que conozco que le pasó allá en México, donde el papá llamó al muchacho, oye, a ver, ven. A la hora de la comida, estaban comiendo, y dice, a ver, ¿qué estás viendo con los aleluyas, hijo? Y el hijo así, se puso nervioso y dice, mira, nada, te voy a decirte una cosa. Si tú sigues viendo con esos aleluyas, olvídate de esto. Y te puedes ir haciendo tus maletas y de aquí te vas. No quiero aleluyas en mi casa. Sí, papá. ¿Qué hizo? Renunció a seguir aprendiendo de la verdad. Y hay también una apostasía laboral. Oye, Gutiérritos, ¿qué pasó, jefe? Aquí nos enteramos en la oficina que estás viendo con los aleluyas, una iglesia cristiana. Y hasta tiene ministerio esa persona, dice, no, jefe, lo que pasa es que ya ve cómo son las mujeres. Mi esposa se empeña que la acompañe, pero nada más la acompaño cuidadito, Gutiérritos, cuidadito. Entonces, renuncian, blasfeman, se apartan, se alejan, se regresan al mundo. De tal manera que iban caminando bien a la derecha, hacen un alto, dicen no vale la pena, y se regresan y van en sentido contrario, así como iban su vida antes de conocer la verdad. Por eso, lo que estoy haciendo, dedicando ahorita tiempo, es explicar un poquito el contexto, y quiero poner una base importante. ¿Cuál? Para que haya apostasía, tiene que haber el conocimiento de la verdad.
¿A qué me refiero? Si una persona sale de una secta donde no se predica la verdad, no hay apostasía. No existe la apostasía. Porque sale de un grupo donde había medias verdades, o sale de un grupo donde enseñan blasfemias, o un lugar donde enseñan puras mentiras. No se puede apostatar de un lugar donde hay tantos errores doctrinales. El único lugar donde se puede cometer la apostasía es el de un lugar donde sí se enseña la verdad doctrinal. Por eso, repito, una de las tragedias más grandes es que el lugar de mayor bendición para tu alma, una iglesia verdadera, que es un santuario de Dios, es donde Dios, Espíritu Santo, está iluminando tu mente, hablando a tu alma, hablando a tu corazón, se convierta en la mayor condenación para tu vida. Sobre todo, hermanos, cuando empezamos a entender que tu papá sea apóstata, que tu mamá sea apóstata, que tu hijo sea apóstata, que tu hija sea apóstata. Hermano, esto es bien preocupante. ¿Por qué? Porque tener un familiar que está caminando en apostasía, prácticamente un apóstata ya es un ciudadano del infierno. Un apóstata ya es una persona que tiene su pase directo a la condenación eterna de su alma. Y si tú, hermano, empiezas a considerar esto, no, es terrible. Por eso, repito, a muchos les convendría ya no ir a la iglesia, porque añaden más condenación a su alma. Si tú sigues asistiendo y no obedeces, no haces, no pones en práctica, te convendría ya no ir a una iglesia, porque estás aumentando tu juicio. Por eso, el pasaje que vimos al principio de 1 Timoteo 3, capítulo 4, 1 Timoteo 4, vamos ahora a los textos. Dice, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente, gracias, muchas gracias. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los oyentes y los que han conocido la verdad. Ahí está. Habrá un tiempo, y todos los que conocemos la verdadera sana doctrina, estamos viendo esto de una forma increíble, hermanos. Grupos de sectas cristianas, de sectas evangélicas, de grupos que tienen bonito nombre cristiano, pero si escuchas un sermón de ellos, dicen cada mentira, cada error doctrinal terrible. Grupos que se empiezan a alejar de la verdad y la forma de entretener a la gente es fabricando emociones, brincando sueños, testimonios, visiones, entre comillas, lenguas, sanidades, alejándose cada vez más de la verdad. Por eso, en Hebreos, como les dije, uno de los libros que habla más de la apostasía que ningún otro, vemos, por favor, vamos a Hebreos, pasajes increíbles donde la Biblia habla respecto a que el creyente debe de poner atención mucho en su vida cristiana. Dice Hebreos 2.1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El otro día les explicamos esta palabra: un barco que llega a un puerto y no pone las cadenas para quedarse sujeto al puerto, al muelle. Si está, nada más llegó, se estacionó, pero no suelta las anclas, o no amarra la cadena, se empieza a deslizar imperceptiblemente. Los que están adentro del barco ni cuenta se dan. Al siguiente día de la mañana se sale la cubierta y ya no se ve la tierra. ¿Qué pasó? El barco se empezó a deslizar así. La persona empieza a apartarse de Dios. Cuando se da cuenta, ya está muy lejos. Por eso, aquí mismo en el libro de Hebreos, dice, capítulo 10, Hebreos 10, 19, nos va a decir aquí tres cosas increíbles sobre el pecado de apostasía. Tres cosas. Del versículo 19 al versículo 30. Hebreos 10, 19 al 30. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que comprometió, y consideraos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos quieren por costumbre, sino exhortándonos y dando paz cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Primer problema, versículos 19 al 25. No dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Ahí empieza el pecado de apostasía. La persona ya no le ve nada interesante en culto, ya no le ve nada interesante a un día de adoración, no le ve nada de interesante ir a un estudio bíblico. Es un fastidio, es una carga, como si estuvieran atormentando a esa persona. Ya que ya se acabe esto, ya que ya se acabe, ya me quiero ir, ¿no? Y entonces en su mente empieza a luchar contra esos deseos. ¿Y qué es lo que primero empieza a manifestarse? Dejan de asistir, hasta que al final ya no va. Bueno, y dice, segundo punto, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. A eso se refiere, hermanos, a un pecado completamente voluntario. ¿A qué se refiere el pecado voluntario? Bueno, número uno, todos los pecados son voluntarios. Todos. Si decides mentir, decidiste tú. Nadie dice: ay, yo adulteré. No. Parece que sí, pero ¿quién sabe cómo sucedió eso? No, ¿cómo crees? No me vea la cara, ¿no? Todos los pecados son
de agarrar la Biblia y tirar a la basura a Cristo, a la salvación y al Dios verdadero, aquí es donde la persona totalmente, la mente, las emociones y la voluntad desprecian, tiran, renuncian, rechazan todo el contenido de la Biblia. Y aquí es donde el autor de Hebreos dice, a ver, fíjate lo que estás haciendo. Estás jugando con tu alma. Este es el peligro más grande. Esto no es que le saques la lengua a tu mamá o que te robes un refresco de una tienda. No. Esto es 1000 billones de veces peor. Porque estás escupiendo hacia el cielo. Estás levantando contra la mano contra el Dios verdadero. Esta es la tragedia de un apóstata. Un rechazo abierto a todas las bendiciones de Dios. Déjame en paz. ¿Y sabes cuál es el problema? Que te deje en paz. Porque no hay salvación. Por eso va a empezar a vivir en una oscuridad terrible esa persona. La oscuridad se va a meter a su alma y tú le vas a ver los ojos. Y es esta persona oscura ya. Eso te persigue, hermanos. ¿O no te ha tocado que cuando convives con alguien que vive en las tinieblas, dices, ay, quizás que trae esa persona, ¿no? Ay, ¿por qué? Porque la persona empieza a manifestar su alejamiento de Dios. Ahora, ¿en qué consiste este pecado? Bueno, número 1, versículo 27, a este pseudocristiano o pseudocristiana le llama Dios adversario. Versículo 27. Le espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este es lo que espera esa persona, hermano. No es cualquier cosa. Esto que es el versículo 27 solamente se aplica a este tipo de conducta pecaminosa. ¿Por qué? Vean, porque un apóstata peca contra las 3 personas de la Trinidad. Peca contra el Padre, peca contra el Espíritu Santo y peca contra Cristo. Díganme ustedes qué tipo de pecado, ¿no?, hace esto y que aparte escupe hacia el cielo, que levanta la mano contra el cielo. Por eso aquí quiero decir 2 cosas, ¿no? Que hay una apostasía pública, ¿no? Y hay una apostasía pasiva. Porque yo sé que muchos van a decir, hermano, ¿cómo que yo no haría eso jamás? ¿Cómo cree? Pasivamente lo está diciendo mucha gente. Ejemplo, hermanos. Judas. ¿Ustedes ven a Judas rebelándose, peleando? Que tenían que ir por él para que anduviera con los apóstoles, porque ya no quería ir. No, hermanos. Era un hombre que oía, se sentaba, escuchaba, inclusive decía amén, pero ahí seguía. Pero hubo momentos donde se quitó la máscara y fue el apóstata más conocido. Traicionó, mató a Cristo, lo entregó. Y el fin del apóstata es suicidarse, lenta o rápidamente. ¿A qué me refiero? Judas se suicidó. Pero hay 2 formas de suicidarse. La lenta, vicios que destruyen su salud, ¿no? Vicios. Y la rápida, ahorcarse o darse un tiro. Los 2 caminos te llevan a la muerte. Por eso aquí lo que vamos a ver es que el autor de Hebreos pone un ejemplo. En el Antiguo Testamento, el que violaba un punto de la ley, dice, moría irremisiblemente, no había perdón. En el Antiguo Testamento, la persona pecaba, ¿cómo? Pregunta, ¿el adulterio tenía pena de muerte? Sí, había pena de muerte.
¿Había remisión de pecados? No. Entonces, el adúltero o la adúltera eran hallados y en ese momento eran apedreados. Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora pone el ejemplo de que el apóstata peca contra la Trinidad. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Número 1, el que pisoteare al Hijo de Dios. O sea, cuando es una cucaracha, la pisas, no significa nada, la restriegas con tu pie, ¿no? Pisoteare al Hijo de Dios. Tuviere por inmunda la sangre del pacto. Este es lo de Dios Padre, el pacto de Dios Padre, el nuevo pacto. Tuviere por inmunda la sangre del pacto. O sea, inmunda es como si en lugar de un cordero, dice la apóstata, pues para mí fue como si hubiera sacrificado un cerdo. ¿Qué? ¿Cómo crees? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Y ese hombre dijo que era Dios. ¿Ustedes le creen eso? ¿Que resucitó? No. ¿Cómo creen esas tonterías? Es que es lo que dice la Biblia. No. Y escupe. Entonces, pisotear al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto. Y 3, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. 3 pecados abiertos y directos contra la Trinidad. Peca contra el Padre, peca contra el Hijo, peca contra el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Oye y no hace. Oye y no hace. Oye y no hace. Y desde el primer día que llegó a la iglesia está en el mismo lugar. No ha avanzado. ¿En qué consiste su pecado? Su pecado es pecado de omisión. Pecado de omisión. ¿O qué harías tú? Es un ejemplo muy diferente, ¿no? Muy diferente. Pero ¿qué harías tú si tu hijo no te obedece nada? Ayuda a tu mamá, no la ayuda. Barre, no barre. Arregla tu cuarto, no arregla. Limpia el baño, porque dejaste bien sucio, no lo limpia. Vete a la escuela, no quiere ver la escuela. Apaga la televisión, no apaga la televisión. Báñate, no se vaya. ¿Qué harías con un hijo que no te obedece nada, no? Hermanos, la omisión es castigada laboralmente, políticamente, socialmente, familiarmente. Un médico que no atiende a una mujer que está en dolores de parto, lo pueden demandar por omisión. Un juez que no aplica bien las penas legales, también puede ser acusado por omisión. La omisión sí se juzga en nuestro país. Por eso, vean ustedes ahora la forma superlativa del castigo de este pecado, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y cómo termina el comentario de la apostasía? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta es la tragedia del pecado de apostasía. Por eso, no es cualquier pecado. Y si ustedes han asistido a una iglesia y ni siquiera les ha interesado bautizarse, ni hacerse miembros, ni tienen amor por Dios Padre, ni tienen amor por el prójimo, ni tienen amor por los necesitados. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Qué es lo que quiero decir? Que muchos que oyen, no hacen, no aplican y no avanzan, ya están en el camino de la apostasía. No estoy diciendo que ya son apóstatas, pero ahí se empieza. Oyes y no haces, oyes y no haces, oyes y no haces. Bueno, va a llegar un momento donde vas a empezar a correr, y cada vez te vas a alejar más vas a sacar más a Dios de tu vida. Cada vez vas a estar más lejos de Dios. Y al final caerás en las manos
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no quería tratar contigo. Dios te llevó a una iglesia para que entendieras, para que te arrepintieras, para que te volvieras a Dios. No quisiste. En el fondo, el apóstata no quiere nada con Dios. ¿Cuál es el problema del apóstata? Si empezamos a hacer una biopsia, por llamar una biopsia, el problema del apóstata empieza en su ego. Es su ego el que empieza. No, es que ese libro ya está viejo. La Biblia ya está caduca, está obsoleta. No es que las cosas son modernas, es que a Dios hay que entenderlo de otra manera. Pones tu ego, pones la cosmovisión que tu ego te da. Y esa es la tragedia. Empiezas a definir a Dios, a definir la Biblia desde la plataforma de tu ego. Pero la segunda tragedia de un apóstata es que quiere vivir la vida cristiana en sus fuerzas, en su carne. Y ese es el segundo error que tienes. La vida cristiana no se puede vivir en tus fuerzas ni en tu carnota. La vida cristiana se vive en las fuerzas del Espíritu Santo. O sea, necesitas la fuente de poder que es Dios, la fuente del poder que es Dios Espíritu Santo, para que fortalezca, energetice tu voluntad y digas no al pecado, sí a las cosas de Dios, no a mi ego que ya me llevó a muchos problemas, y sí a la subordinación y a la sumisión a Dios. Y ahí es donde el ego pelea. ¿Sumisión? ¿Yo? ¿Mi ego? ¿Cómo crees? Sí, el verdadero cristiano, así como el apóstol Pablo cuando lo tiraron del caballo, ¿qué fue lo primero que dijo? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Una disposición, así hace la sumisión, una plena disposición. Señor, el dueño, Curios, el dueño, ¿qué quieres tú que yo haga? Soy tu servidor, soy tu siervo. Por eso el problema del apóstata es que ese ego empieza a pelear con Dios, a discutir con Dios. Mira Dios, te respeto, pero las cosas así no son Dios. La hormiga queriendo darle clase al Creador. ¿Cómo crees? La Biblia peleando, rebelándose con Dios. Es que no, las cosas no son así, es que Dios me tiene que respetar, es que Dios tiene que entenderme. No, hermano. Por eso, el apóstata se agrega a una iglesia, empieza a caminar, se puede hacer hasta miembro, ¿no? Se bautiza, pero poco a poco su ego empieza a chocar con los atributos de Dios. Y donde más choca es con la soberanía, que Él manda. No, es que él me tiene que respetar a mí también. Y luego choca con la ley de Dios. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¿Cómo que no robarás? No, el que no traza no avanza. No, ¿cómo que no adulterarás? ¿Cómo no? Y empieza a pelear ahora con la ley de Dios. Y luego le predica el evangelio y dice, no, ese no es el evangelio, no, esas son tus demandas, son las demandas de esa iglesia. Y luego le empiezan a presentar otras doctrinas. Esa persona, su problema es su ego. Quiere someter a Dios a su forma, a su cosmovisión. Dios no se va a someter a nadie. Él es Dios, Él habita en un estado perfecto. El imperfecto eres tú y yo. Por eso el apóstata está así peleando dentro de sí, que no se revela, no me someto, como que su misión, pero si tanto me ha costado mantener mi ego, y después viene ese librito y me lo rompe mi soberanía, ¿no? Choca con Dios, choca con la soberanía, choca con la ley, choca con el evangelio,
choca con la familia cristiana de esa iglesia, choca con el pastor, choca con el diácono, choca con la membresía. No, no, vámonos. Prefiero mi pecado. Acá con mi pecado estoy bien. ¿Está bien? Luego esa persona hace que la gente se burle del cristianismo. Miren, ahí va. Y era pastor. Ese pastor, miren, antes hablaba de la verdad y era pastor y ahora miren, hasta brujo es. Y la gente se burla del Dios de la Biblia. Porque esa persona que asistía a la iglesia ahora es objeto de chiste. Y la gente escupe el nombre de Dios. Y esa persona hace que la gente vitupere, blasfeme el nombre de Dios. La persona prefiere su cosmovisión, prefiere su interpretación de la vida, prefiere su placer, prefiere su razonamiento. Y si se dan cuenta, esa persona es más ateo que cristiano. Ha matado a Dios. Dios no significa nada. Por eso, hermanos, tener un papá apóstata y que ves a tu papá apóstata, tiene tanto tiempo de ir a la iglesia, no hay marcas de regeneración. Ver a tu mamá apóstata, que tiene hasta el lenguaje cristiano, pero es más inconversa que nadie. Tener una hija apóstata, tantos años de ir a la iglesia, mundana, carnal, materialista. Tener un hijo mundano, hermanos, es algo que desgarra el corazón de un creyente verdadero. Desgarra el corazón de un creyente porque sabe, el creyente verdadero sabe que no es suficiente ir a la iglesia. Gracias por ir, gracias, pero sométete a Dios, obedécelo, alinea tu vida a la voluntad de Dios. Y dice ese familiar, déjame en paz. Así es mi cristianismo, si te gusta, y si no, me voy a otra iglesia. Por eso, cuando ustedes se encuentren en la Biblia, esa frase se apartó, es sinónimo de apostasía. Una persona que se aparta, que se aleja, que renuncia, que rechaza, está ya caminando en apostasía. Aquí en nuestro querido México hay muchos grupos que desde su nacimiento, desde que nació como religión o como secta, nacieron y fueron engendrados en la apostasía. Hay grupos, hermanos, que no tienen nada de verdad. Hay grupos que tienen el 5% de verdad, pero profesan como si tuvieran el 100%. El 95% es mentira, el 5% es verdad, es apostasía eso. Hermanos, es una bendición encontrar una iglesia verdadera. Pero te recuerdo algo, la iglesia no te va a convertir. Es Cristo el que convierte, es Cristo el que salva. La iglesia no, ni el bautizo, ni la membresía. Es Cristo. Y si a Cristo lo pisoteas, como dice el texto, qué terrible. Dice en 2 Tesalonicenses 2, que viene una gran apostasía. Habrá una época donde desearás encontrar una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera. Mi preciosa hija Michelle me comentaba que cuando estuvo allá en Reynosa, cada domingo iba a diferentes grupos esperando encontrar una iglesia verdadera. No sé cuántos grupos fue. Mentiras, medias verdades, en algunos herejías. No es fácil, hermanos.
No es fácil. Dice segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses 2, 1, dice la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el arrebato, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, una de las señales del tiempo del fin es que los grupos se van a ir en contra de la ley. Los grupos se van a ir a favor de la mentira, del error y de la herejía. O sea, el crecimiento, la multiplicación de grupos caminando en la apostasía se va a multiplicar. Y hermanos, no es lo que estamos viendo. Por eso es terrible. Vamos, por favor, a Juan 6, porque enfrente de Cristo, algunos que empezaron a escuchar las demandas que Cristo les pone para seguirlo, empiezan a caminar en la apostasía. Dice Juan 6, el Evangelio de Juan 6, versículo del 60 en adelante, vean ustedes. Cristo les acaba de decir: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo está hablando aquí del Cordero Pascual. No está hablando de canibalismo, no. Cristo como un cordero. El que come mi carne y bebe mi sangre como de un cordero. Pero dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿eso nos ofende? Pues qué, si vienes al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Este es el problema del apóstata. Se aleja de la persona de Cristo, se aleja del único Salvador que hay en este mundo. Esa es la tragedia más grande, hermanos. Por eso vamos a Timoteo, donde les quiero presentar a uno de los apóstatas que el apóstol Pablo conoció. ¿Sí? Dice Pablo, le dice a su discípulo, a su amado discípulo Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo 4, uno de los apóstatas más famosos del Nuevo Testamento. Le dice Pablo a Timoteo 4:9: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Dónde está el apóstata? Versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Este es otro de los rasgos de un apóstata. Los placeres del mundo lo jalan más, las divisiones del mundo,
los valores del mundo, valores anticristianos, le gustan más, sus amistades mundanas, sus diversiones mundanas, y es lo que le pasó a Demas. Y alguien algún día dijo, ¿pero por qué se llama Demas? Es que así se le llama a los apóstatas. ¿Cómo? Sí, porque están de más en la iglesia. Nunca producen fruto, siempre están de más. Hermano, esto es horrible. No es nada más una marca para una persona. Recuerda que la tragedia es cómo Dios te va a tratar si tú eres un apóstata y al final mueres como un apóstata. Hermanos, qué difícil para un pastor cuando muere una persona que tenía marcas de apostasía y los familiares dicen, pastor, por favor, presida el funeral de nuestro familiar. No. ¿Por qué no? ¿Le falta amor cristiano? No, no me falta amor cristiano. Si yo predico en ese funeral, voy a decir quién era. Sin fruto, sin Dios, sin estudios, sin ley, sin justificación. Hermanos, qué difícil es presidir el funeral de una persona que muere en un estado de apostasía. Pero más difícil para la familia que lo está viendo o la está viendo y no hay fruto en esa persona. Totalmente mundana, los temas son mundanos, ¿sí? Los temas son mundanos, no hay nada de vivencias bíblicas. Por eso, en el fondo, un apóstata se cansa de la verdad de Dios, se cansa de Cristo y empieza a buscar algo más innovador, según, ¿no? Más emocional, donde haya más emocionalismo, se abrazan, se besan, ¿no? Allá sí hay amor. No, así no se mide el amor. Es que voy a grupos que sean más modernos. Está bien. La Biblia para esa persona ya no es suficiente. Ya, la aburre, ya. Y cada día alejándose más de Dios, más de Dios, más de Dios. Una rebelión contra Dios, una rebelión contra la ley, ¿sí? Arrastrados por maestros del error, maestros de la mentira, de tal manera, hermanos, que esto es importante, esta doctrina es importante. ¿Por qué? Porque muchos están siendo seducidos por grupos evangélicos. Hay aire acondicionado, alfombra, hay cunero con aire acondicionado para los niños, hay mujeres que los atienden, hay hermosos salones para clases dominicales. No digo que eso esté mal, no lo digo, pero mucho grupo sectario tiene eso y prefieren irse a eso, renunciando a la Biblia. Cuando hemos hablado con ellos, dicen, mire, pastor, sí están un poco torciditos, sí, pero son bien amorosos. No, estás malinterpretando todo eso. Hermanos, esta es la historia que Bunyan nos presenta en el progreso del peregrino. Ya le mostró un hombre de Dios, el pastor. Ya le mostró diferentes cuadros que peregrino tiene que entender en su caminar cristiano, que va a encontrar, y también peregrino va a encontrar apóstatas, y que muchos de ellos se congregan, pero están lejos de Dios, lejos de Dios. Por eso es una advertencia solemne para todos aquellos
que están en un estado, vamos a llamarle, de un proceso de conversión que no sabemos si llegue a su final término, que están oyendo, pero se la pasan deshojando tanto tiempo la margarita que ya no sabemos. Porque hay un tiempo para deshojar la margarita, pero no por años. No puede ser eso. Pero la persona que sí entiende, oye, aplica y avanza, oye, aplica y avanza. Hay un momento que solita la persona dice, hermano, me quiero bautizar, hermano, quiero ser miembro de esta iglesia, hermano, ¿qué puedo hacer aquí en la iglesia? Quiero ser útil, quiero que la Biblia me ponga a trabajar, ¿en qué puedo servir? No, pásale, ¿no? Ese deseo de servir, de ser útil, de ser eficiente, de poner en acción los dones que Dios me dio, es una evidencia muy fuerte de que han nacido de nuevo. Una regeneración justificada, perdonada, redimida, adoptada por la gracia, que se manifiesta en frutos producidos por Dios Espíritu Santo. Por eso, el apóstol tiene años deshojando la margarita, años, ¿no? Oye, ¿ya cuántas margaritas llevas? Pues parece como 1600 margaritas, ¿no? Sí, síguele. Ahí síguele. Hermanos, tremenda advertencia contra muchos de ustedes que siguen deshojando margaritas. Nuestro Padre Celestial en esta mañana, te agradecemos la dicha tan grande que la obra de Cristo hizo una obra perfecta en nuestras vidas. Nos salvó, nos redimió, nos convirtió, nos regeneró, nos justificó, nos adoptó. Y en cada creyente hay marcas de regeneración maravillosas que muestran que la obra de Jesucristo fue aplicada en su sacrificio vicario, sustitutivo, expiatorio, a favor de ese predestinado. Pero hoy te suplicamos, Padre, que hables a la conciencia de aquellos que todavía están deshojando la margarita y el peligro que corren de morir y abrir los ojos en la condenación eterna donde ya no habrá regreso. Te ruego, Señor, que muchos todavía tengan tiempo de reflexionar. Te ruego, Señor, que uses este sermón para hablar a sus almas, que no sigan corriendo en la apostasía, porque no hay retorno para la apostasía, tú lo has dicho. Extiende su misericordia por ellos, háblales a su alma, tráelos de regreso, concédeles el arrepentimiento, concédeles que se vuelvan a ti. Padre, no permitas que muchos vayan a la apostasía, Señor. Tráelos a Cristo, tráelos a la salvación. Te lo suplicamos por amor de aquel que salva a pecadores arrepentidos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.